Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nació en Río Negro 1 de diciembre de 1949. Murió en Medellín 2 de diciembre de 1993. Fue un narcotraficante colombiano, fundador y líder del cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Fue representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República de Colombia por Antioquia en 1982. Con el comercio de cocaína hizo la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo, apodado el zar de la cocaína. Su fortuna estaba evaluada entre los 9.000 y 15.000 millones de dólares de la época. En 1989, la revista Forbes declaró a Escobar como el séptimo hombre más rico del mundo, pero recientes hallazgos han hecho ver que la venta de drogas le trajo beneficios de más de 25.000 millones, entrando así en la lista de las 10 personas más ricas de la historia de la humanidad. Tal era la situación en 1989 que los narcos eran dueños del 20% del país. Las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 10.000 personas. Organizó y financió una extensa red de sicarios y con sus actos terroristas, mediante el empleo de carros bomba en las principales ciudades, desestabilizó su país y se constituyó en el criminal más buscado del mundo a comienzos de los años 90. Jorge Rafael Videla es un ex militar y dictador argentino designado como presidente de facto por una junta militar. Ocupó la presidencia de su país entre 1976 y 1981, durante la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional, que se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Además, fue jefe del ejército argentino entre 1975 y 1978. Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución de grado de militar por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. El golpe de Estado. Videla encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que sustituyó a Isabel Martínez de Perón por una junta militar en representación del ejército, el almirante Emilio Eduardo Massera por la Armada y el brigadier general Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, dando inicio al proceso de reorganización nacional. El 29 de marzo asumió la presidencia de la nación, que ocuparía hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981, al cumplir el periodo presidencial de 5 años establecido por la Junta Militar. Este fue el periodo más largo que un militar ocupara el cargo de presidente de facto en el país de Argentina. Política económica. José Alfredo Martínez de Hoz condujo la economía durante la presidencia de Videla. Sus medidas económicas, basadas en la apertura de los mercados y la liberalización de la legislación laboral vigente, contribuyeron al desmantelamiento de los sindicatos y la polarización de las diferencias clasistas. Aunque Martínez de Hoz negó posteriormente su implicación con las actividades represivas del proceso, se ha argumentado que las mismas fueron necesarias para contener el descontento popular con los resultados económicos. Debido a la eliminación de las barreras arancelarias, la caída de la producción industrial y el saldo negativo de la situación exterior de Argentina durante el proceso, el valor nominal de la deuda externa se multiplicó. Todo esto en beneficio de los grandes grupos económicos multinacionales y locales, que vieron acrecentadas sus ganancias enormemente gracias a dicho endeudamiento, que en lugar de ser destinado por el gobierno a inversiones productivas, fue destinado a la especulación financiera, promoviendo una moneda sobrevaluada, que permitió al capital más concentrado del país hacer grandes negociaciones en la timba financiera, en detrimento de la industria, cosa que por otro lado llevó un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Esta deuda es acrecentada todavía más en 1982, cuando Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central, decide licuar la deuda de dichos grandes grupos, perjudicando al Estado y a la sociedad. Además, se estatizó la empresa CIAE. Alberto Fujimori. Fujimori es una figura polémica en el Perú. Actualmente se encuentra cumpliendo condena de 25 años de cárcel por crímenes de humanidad y delitos de corrupción. Ha sido calificado como autoritario por la prensa y parte de la población, y por algunos personajes públicos como dictador, principalmente a raíz del autogolpe de 1992. Una ONG estimó unos 600 millones de dólares, fortuna amasada ilegalmente por Fujimori durante los 10 años que estuvo en el poder.
De este dinero solo se entregó $160 millones al Estado peruano. Caso allanamiento por los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. Caso 15 millones por delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y falsedad ideológica. Caso congresistas tránsfugas por delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios. Hugo Chávez. Chávez recibió institucionalmente debilitado estado cuando asumió la presidencia en 1999, pero durante los casi 11 años de Chávez ha estado en el poder. Todas las instituciones de Venezuela, de la gobernabilidad democrática y el derecho se han desmantelado de manera sistemática. En la Venezuela bolivariana, de hecho, ya no hay separación constitucional de poderes. Chávez controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Consejo Nacional Electoral. La destrucción de las instituciones en Venezuela, de su gobernabilidad y el poder judicial causado por la Revolución Bolivariana ha facilitado el surgimiento de las redes de la delincuencia organizada en todos los niveles dentro del gobierno de Chávez. De hecho, la tensión regional e internacional con respecto a Venezuela ha pasado por alto en gran parte de los países desarrollados, al igual que este nuevo foco emergente, que se configura como el centro nodal de una red mundial de rápido crecimiento y de constitución de alianzas estratégicas entre delincuentes de los estados no democráticos, las organizaciones terroristas internacionales, grupos transnacionales de crímenes organizado y fabricación de drogas y de los carteles traficantes que operan en América del Norte, Europa, África y Asia. Desde 2002, los funcionarios y miembros del entorno de Chávez, en niveles muy altos de su gobierno, han establecido grupos de crímenes organizados que actúan liberalmente entre sí para promover sus intereses comunes. Estos intereses han originado fortunas personales de corrupción en una escala nunca antes vista en Venezuela. Pinochet. La corrupción constituye una de las preocupaciones más acuciantes de la opinión pública. Con toda razón, el hecho que tradicionalmente no constituye en Chile una práctica generalizada ni en el Estado ni en los negocios, y por los mismos en el país aparezca entre los menos corruptos del mundo. No es excusa soslayar el tema, especialmente si se aprecia una tendencia creciente. Felizmente, los mecanismos de denuncia pública, control por parte de las fuerzas políticas opositoras y acción de la justicia operan en Chile de modo singularmente eficaz. Sin embargo, lamentablemente su acción se remite solo a la corrupción, al menudeo, por así llamarlo. Lo que es de verdad grave es la existencia en Chile de una corrupción en gran escala, de lo cual poco se habla y no se considera en las mediciones internacionales. La misma se puede operar impunemente porque queda al margen de los mecanismos de control, sencillamente porque involucran tanto al gobierno como a la oposición parlamentaria.